Hoy tenemos un pasaje bastante fuerte con el que vamos a comenzar. En la tarde espero hablar con palabras de mayor consuelo, especialmente para los creyentes. Hoy tenemos un texto difícil para comenzar, pero quería unir estas dos predicaciones porque lo que encontramos en ese pasaje que nos habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo y el momento en el que la madre y los hermanos del Señor Jesús lo estaban buscando, son una sola sección. Así que les ruego que soporten, por favor, la palabra fuerte, la palabra dura que vamos a estar viendo. Hay una promesa también en ese texto y espero que podamos considerarla a su debida manera. Pero no podemos ignorar que es un texto que ha traído para muchos dolor, angustia, para creyentes sinceros también confusión, creyentes que piensan que tal vez han cometido el pecado imperdonable y desmayan pensando que no hay perdón para ellos. Entonces, vamos a orar, hermanos, que el Señor nos ayude, que me ayude a mí a exponer esto con claridad y los ayude a ustedes y especialmente a los hermanos que tal vez han batallado con eso alguna vez o se preguntan si han cometido el pecado imperdonable, puedan resolver esa duda con la palabra de Dios. Les pido que se pongan en pie para hacer con reverencia esta lectura. Marcos capítulo 3, versículo 20. Así dice la palabra de Dios. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Amén, hermanos. Pueden tomar su asiento. La luz y las tinieblas son opuestos, tan opuestos como lo son Dios y el diablo. Y en esta vida, todos nosotros, todo ser humano se está conformando a la imagen de uno de estos dos, sea Dios o sea al diablo. Los que andan en luz son aquellos que reciben el Evangelio de Cristo por la fe, personas en las que el Espíritu Santo ha obrado y les ha dado testimonio de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Ellos son los que guardan los mandamientos de Dios y viven siendo conformados a su imagen. Por otro lado, hay otro grupo, otra multitud. Es decir, los que andan en tinieblas. Todos aquellos que no han creído en el Evangelio de Cristo. Pueden saber algo acerca del Evangelio. Pueden saber algo acerca de Cristo, pero son personas que no han rendido sus vidas al Salvador. Estos andan siguiendo los deseos de la carne y la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las tinieblas.
En su vida la imagen de Dios se va desfigurando y empiezan a seguir los dictados de la serpiente, como ocurrió en el huerto, pero en una medida mucho mayor. Ahora, quien ha visto una medida de la luz sabe que el contraste es evidente. Pero los hombres que encontramos en esta porción del Evangelio según Marcos, aquellos escribas que habían venido desde Jerusalén, habían llegado ya al colmo de las tinieblas, de tal manera que atribuían al diablo la obra de Dios. En otras palabras, esos escribas habían cruzado la línea. Y hay una línea, según nos dice Jesús en este pasaje, que en el momento en que uno la cruza, ya no hay oportunidad de volver atrás. Un pecado imperdonable, un pecado que termina por sellar la condenación de una persona, una condición que es irremediable. Jesús les respondió a estos hombres con una serie de parábolas y advirtió de la naturaleza de un pecado como este. En esta porción, hermanos, lo que encontramos es una vindicación de la autoridad de Cristo. Es Cristo demostrando con argumentos que su poder venía de Dios y no de las tinieblas. Y con esta vindicación encontramos, junto con la advertencia que hay allí, al final, una palabra consoladora. Vamos a ver que las dos cosas están íntimamente unidas. Jesús dice la promesa y Jesús lanza también la advertencia, o una de las advertencias más solemnes en toda la Biblia. Y si puedo decirlo así, con reverencia, una de las advertencias más espantosas de la Biblia. Vamos a dividir esta porción en tres partes para abordar de mejor manera su contenido. En primer lugar, encontramos el contexto y la acusación, y eso del versículo 20 al versículo 22. En primer lugar, el contexto y la acusación. En segundo lugar, tenemos la respuesta de Jesús, una respuesta que va a ser en parábolas, que va de los versículos 23 al 27, una respuesta en parábolas. Y por último, encontramos el perdón de los pecados y el pecado imperdonable. Las dos cosas, una tras otra, el perdón de los pecados y el pecado imperdonable. Del versículo 28 al versículo 30. Tenemos el contexto y la acusación, tenemos una respuesta en parábolas y tenemos el perdón de los pecados y el pecado imperdonable. Podemos dividir así nuestro pasaje. Y justo después de que el Evangelio según Marcos nos presenta la elección de los 12 apóstoles, nos dice al final en el versículo 19, y vinieron a casa. Ese es el escenario, hermanos, en el que vamos a ver esta predicación y la siguiente. El Señor Jesús está dentro de una casa. La multitud se agolpa, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Nos dice el pasaje, habían llenado la casa. En un episodio anterior, en el del paralítico, la gente se agolpó, pero parece que aquí hay todavía más. Ya ni siquiera pueden moverse, no hay momento ni siquiera para poder comer pan, detenerse y tomar un refrigerio. La expectativa que el Señor había provocado y que va aumentando en los primeros capítulos de Marcos sigue creciendo. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es que puede hacer esos milagros? ¿Cómo es que llegó a la sinagoga, empezó a enseñar con autoridad y no como los escribas? ¿Cómo es que expulsó al endemoniado que estaba allí tan solo con el poder de su palabra? ¿Cómo es que Jesús tiene el poder para hacer milagros, para hacer sanidades, para restaurar lo que la caída ha afectado? ¿Cómo es que Jesús, en el capítulo 2, nos demuestra que tiene poder para perdonar los pecados con la sanidad del paralítico? En los primeros capítulos vemos que la autoridad y el poder de Jesús se van demostrando de una manera impresionante.
Pero así como se sigue demostrando su autoridad y su poder, empieza a crecer la expectativa y también la oposición de sus adversarios. Incluso se nos dice, hermanos, en el versículo 21, que los suyos, y sabemos por el versículo 31, que esos suyos son sus hermanos y su madre. Incluso su propia familia no está entendiendo bien cuál es la misión de Cristo. Y piensan, según nos dice el versículo 21, que el Señor está fuera de sí, que está fuera de quicio, que no está pensando correctamente. Incluso su familia. Evidencia, hermanos, de que incluso ellos, los más cercanos, no habían entendido bien todavía en lo que constaba el reino. El Señor lo va a decir más adelante: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y como paréntesis, esa pequeña nota, es una evidencia de la veracidad histórica del Evangelio. No se trata de una narración maquillada. Si quisiéramos maquillar la narración, como algunos de los evangelios o supuestos evangelios gnósticos, ¿qué haríamos? Pues un Jesús que es aclamado por absolutamente todos, incluso por su familia, incluso por los escribas y por los fariseos, cuando sabemos que no fue así. Y el evangelio no tiene ningún reparo en decirnos que María, la misma que escuchó las noticias del nacimiento de Cristo, en algún momento estuvo confundida de cuál era la misión para la que Él había venido. Eso de los suyos, hermanos, también en el versículo 21, se recapitula hasta el versículo 31. Por eso digo que es una misma sección. En lo que su familia va para buscar al Señor, ocurre este episodio en el que los escribas empiezan a blasfemar. Y después vamos a retomar en la tarde esa segunda parte, cuando ya llega su familia y le dicen al Señor: Señor, aquí está fuera tu madre y tus hermanos. Esta es una técnica narrativa que se llama intercalación. Ponemos el principio de un episodio, ponemos una narración en medio y retomamos ese principio que habíamos puesto después para recalcar o enfatizar algo aquí. Pero a continuación, habiendo visto el contexto, pensando que nos ubicamos dentro de una casa y vamos a oír una conversación, los escribas están blasfemando, están hablando mal contra Cristo, y lo que Jesús va a decir allí, tenemos entonces la acusación. Además de su familia, había otro grupo que en ese momento preocupaba más. Personas con un discurso mucho más fuerte. Y estos eran escribas que habían llegado de Jerusalén. Probablemente una comitiva para examinar qué es lo que Jesús estaba enseñando, qué estaba haciendo, qué de cierto tenía los informes que habían llegado de su poder y los milagros que él estaba realizando. Y ellos presentan una acusación gravísima. Ellos decían que el poder para expulsar los demonios que Jesús estaba demostrando venía de Satanás, venía del príncipe de los demonios, del príncipe de las tinieblas, y no de Dios. En otras palabras, estaban diciendo que Jesús estaba poseído por el diablo y que esa era la razón por la que tenía autoridad sobre los demonios. Ahora, es clave, hermanos, que pensemos, ¿quiénes eran esos escribas? ¿Qué es lo que ellos sabían? ¿Qué clase de conocimiento poseían como para juzgar correcta o incorrectamente la persona de Cristo? En primer lugar, no eran personas ignorantes de la ley de Dios. Y esto nos va a ayudar muchísimo a entender qué clase de pecado estaban cometiendo. No eran neófitos. No eran personas que hubieran leído tan solo una vez el Antiguo Testamento. Hermanos, ellos se dedicaban a copiarlo con una exactitud, con un esmero, con un cuidado milimétrico, buscando no quitar ni agregar nada de la palabra de Dios. Y personas
que por su mismo oficio dedicarían su vida por entero al estudio de las Escrituras y que probablemente habían memorizado, si no todo el Antiguo Testamento, una gran porción de este. ¿Desde cuándo se presenta esa oposición entre Dios y el diablo? Desde los primeros capítulos de la Biblia. Ya desde Génesis, hermanos, aprendemos que Dios iba a vencer a la serpiente. Y esto sería algo que ellos conocían bien. En segundo lugar, tampoco ignoraban lo que Cristo estaba haciendo. Y en este caso, expulsando demonios. Algo de lo que no oímos en el Antiguo Testamento. El único episodio en el que tenemos cierta relación que se hace entre la obra de Dios y los demonios es cuando David toca el arpa y el espíritu que venía a asaltar, a oprimir a Saúl, se iba en el momento en que David tocaba y cantaba. Pero esto no sería algo muy conocido en el Antiguo Testamento, pero sí conocido en los días de Jesús. Había exorcismos, pero los exorcismos no se realizaban de la manera en que Jesús lo estaba haciendo. Hermanos, Jesús ni siquiera tenía que orar en ese momento. Solamente decía una palabra y los demonios se iban. El Señor estaba expulsando a esos espíritus inmundos. ¿Y qué significaba eso? Estaba limpiando la tierra, estaba limpiando a Israel, reclamando así el reino de Dios sobre la tierra y sobre los corazones de los hombres. Esto no sería algo difícil de entender, era algo que ellos conocían. El Señor además moriría en Jerusalén. Y esto de que los escribas hayan venido de allá parece un anticipo en el Evangelio de la clase de oposición que va a encontrar el Señor en el momento en que suba a la ciudad en capítulos posteriores. Pero con eso tenemos la acusación. Ellos decían que Jesús tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Pero ahora veamos, hermanos, la respuesta de Jesús, una respuesta que comienza en parábolas. Porque nos dice el versículo 23, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? El Señor hace una pausa allí, los convoca, los llama, quiere que escuche lo que van a decir, quiere razonar con ellos, quiere presentar sus argumentos, vindicar su autoridad. Y lo que hace es explicarnos con parábolas. En capítulo 4 vemos más a detalle cuál es el propósito de las parábolas. Pero déjenme resumirlo de esta manera. Las parábolas vienen, sobre todo en el Evangelio según Marcos, con un propósito de juicio. Para que la gente escuche, pero no entienda. Para que no se conviertan, porque están rechazando al Mesías. La palabra parábolas está en plural porque Jesús nos da varias ilustraciones aquí. Pero esas ilustraciones o parábolas tienen elementos en común. En primer lugar, encontramos que son 3 oraciones condicionales. Sí, que comienzan de esa manera. Si un reino está dividido contra sí mismo, luego tenemos la consecuencia. Tal reino no puede permanecer. Estas parábolas comparten un lenguaje. Aparece un reino, aparece la casa, aparece Satanás, que están divididos u opuestos contra sí mismos. Una oposición interna, un fuego cruzado, un fuego amigo. Y el versículo 28 utiliza elementos similares, aunque se distingue porque en el versículo 28 y 29 Jesús da la respuesta en lenguaje velado de lo que realmente está pasando. Así que la pregunta que hace Jesús cuando dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Nos ayuda a entender que el mensaje de estas parábolas es, en resumen, que lo que los escribas están diciendo no tiene sentido. Está completamente fuera de razón. Es algo contradictorio lo que están diciendo. Es una acusación contradictoria que no puede sostenerse.
Es algo ilógico. Sería como decir que para echar fuera las tinieblas se necesitan más tinieblas. Pero vamos a analizar brevemente lo que Jesús dice con estas parábolas. Y vamos a seguir el argumento del Señor en esos enunciados. En primer lugar encontramos el reino. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Imagínense que tenemos un reino. En el reino hay súbditos, y los súbditos, en lugar de pelear para defender esa tierra o para conquistar nuevos territorios, están peleando entre ellos y se están dividiendo. ¿Qué va a pasar con ese reino? ¿Cuánto tiempo va a durar? Jesús dice, tal reino no puede permanecer. Ahora, en una dimensión más pequeña, vamos a ponerlo en una casa. ¿Qué tan fuerte, hermanos, es una familia en la que todos se están atacando entre sí? ¿Qué va a pasar cuando llegue el momento de la prueba, cuando llegue la escasez, cuando llegue la muerte, la enfermedad, la aflicción? No van a durar, no van a poder permanecer. Y en el caso de Satanás, piensen esto, ¿sería acaso una buena estrategia que el enemigo de nuestras almas dijera un día, ¿saben qué? Yo tengo otro plan. Empiécense a atacar entre ustedes. No importa que perdamos algo de territorio. No importa que perdamos algunas almas. Por supuesto que no sería una buena estrategia. Si fuera así, Satanás no podría permanecer. Habría llegado su fin. Satanás se autodestruiría. ¿Y qué pasaría entonces? Pero Jesús nos dice, o encontramos aquí, el resultado, la respuesta de los escribas, esta manera de interpretar lo que Jesús está haciendo, contraviene la revelación de Dios, porque ellos conocían la ley y deberían entender quién es Jesús, pero también contraviene o contradice la lógica, el sentido común. Un reino no se va a atacar a sí mismo. Satanás no va a estar expulsando a los demonios. Es parte de su dominio. Pero el problema, hermanos, era muy profundo. No importa cuánto conocimiento tuvieran estos hombres, el problema era un problema del corazón. Y eso nos recuerda que nunca habrá argumentos suficientes, nunca habrá demostraciones convincentes para un corazón endurecido. ¿Hay alguien que puede decir? Bueno, si yo viera un milagro, si yo hubiera visto a Jesús descender de la cruz en el momento de su muerte, como lo decía la multitud en aquel momento, entonces yo creería. No, la verdad es que no creerías. La verdad es que te enojarías todavía más, endurecerías más tu corazón, como pasó también con Faraón. A no ser, hermanos, que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, esa cirugía espiritual. El problema del pecado es tan profundo que no vamos a recibir el Evangelio. No importa si hemos visto exorcismos, si hemos visto sanidades, si hemos visto la autoridad de Cristo y escuchado su palabra, si el Espíritu Santo no obra, no habrá un cambio. Pero Jesús nos dice ahora, en el versículo 27, ahorita me había equivocado, no era el versículo 28, era el versículo 27, en donde Jesús nos dice cómo entender correctamente lo que está pasando, cómo entender lo que el Señor está haciendo con este lenguaje de las parábolas. Jesús nos dice qué es lo que está pasando realmente aquí, en el versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. En ese mismo lenguaje de las parábolas, Jesús nos dice qué es lo que hay detrás del escenario, qué es lo que está pasando aquí. ¿Y qué es lo que esa respuesta nos dice? Está corrigiendo el entendimiento. ¿A dónde nos lleva ese lenguaje de la parábola? Déjenme ponerlo en estas palabras. La casa de la que el Señor habla en el versículo 27 es una referencia a los dominios del hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte, hermanos? Satanás.
Es el diablo. El diablo es el hombre fuerte, tiene sus dominios que están tranquilos hasta ese momento. Y el que lo ata y toma el botín, ¿quién es el que tiene el poder para atar al hombre fuerte? Pues Jesucristo, uno que es más fuerte, uno que es mayor que Juan, y que Juan el Bautista lo anuncia desde un principio y dice que venía alguien más poderoso que él. Y es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el hombre más fuerte todavía que va a atar a Satanás y entonces va a saquear sus bienes, va a sacar el botín de los dominios que el enemigo había tomado. En el contexto canónico, es decir, en el contexto de toda la Biblia, hay algo muy profundo aquí, que nos remonta hasta Génesis 3:15, el momento en que Dios da esa palabra que es a la vez juicio y que es a la vez promesa. Cuando Dios le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ese momento, hermanos, en que Dios declara esa enemistad, se distinguen dos grupos o dos multitudes en toda la humanidad: los que van a seguir a Dios y los que van a seguir a la serpiente. ¿Qué hace el enemigo? Se queda, hermanos, con la creación y con las almas. La autoridad que Dios le había dado a Adán termina por entregársela al enemigo, a Satanás. Por eso es que cuando Satanás tienta a Jesús, Mateo y Lucas capítulo 4, le dice: todos estos reinos te daré si postrado me adorares, porque a mí me pertenecen. Satanás, hermanos, había tomado la autoridad que Adán terminó por entregar. ¿Quién viene a arrebatarle esa autoridad para reclamar el botín, para sacar almas, para rescatar a su pueblo? Nuestro Señor Jesucristo, en esa misión de rescate para destruir al enemigo y salvarnos a nosotros. En su contexto inmediato, esta parábola nos dice que Jesús de Nazaret es más poderoso que Satanás. Los exorcismos entonces eran evidencia de que el reino de Dios se había acercado, de que había llegado el momento en que Dios mismo en carne había venido para limpiar esa tierra y empezar desde Jerusalén como el centro de operaciones hacia todo el mundo, esa misión de rescate. El tiempo se había cumplido en el que Dios iba a reclamar lo que es suyo. No solo los judíos, porque a Dios le pertenecen todos los pueblos, todas las naciones. Y eso es lo que encontramos en Pentecostés. Dios en Pentecostés está diciendo: las naciones, los reinos son míos y se los he entregado a mi Hijo Jesucristo. Ese es el mensaje. Y todo eso, hermanos, está velado en ese lenguaje de la parábola con la que el Señor está respondiendo aquí. Pero si seguimos avanzando, llegamos entonces a esta sección en la que quiero detenerme un poco más. Llegamos a hablar del perdón de los pecados y de ese pecado imperdonable. Primero noten que hay una estructura aquí. Jesús presenta una promesa y Jesús nos da también una advertencia. Y podemos denominar tanto la promesa como la advertencia una promesa evangélica y una advertencia evangélica. ¿Qué quiero decir con el adjetivo evangélica allí? Que con la venida de Cristo, tanto las promesas de Dios como las advertencias de Dios se revelan de una forma muchísimo más clara, de una forma que es mayor, con mayor luz la promesa y con mayor luz también la advertencia. Y creo, hermanos, que ustedes ya han podido escuchar algo de eso al estar viendo la carta a los hebreos con nuestro pastor. Encontramos promesas grandísimas y encontramos también advertencias muy fuertes, muy duras. Pero esas advertencias y promesas fluyen del Evangelio, por eso digo que son evangélicas. Las promesas nos llevan a Cristo
Y las advertencias a los creyentes también nos llevan a Cristo. En los incrédulos tienen otra función, pero en un momento llego a eso. Jesús nos da un prefacio aquí antes de dar la promesa y dice, de cierto os digo. Y si pudiéramos leer el texto griego aquí en este momento, ¿saben qué diría? Amén. Eso es lo que dice el texto en griego. Amén. La palabra amén se ha traducido aquí como de cierto. Ahora, lo interesante aquí es que Jesús no utiliza amén al terminar esto. Que Jesús no haya dicho, todos los pecados serán perdonados, amén. No, Jesús dice, amén. Y luego comienza a hablar. Esta es una palabra pura. Es para traer confirmación a nuestras almas. Dios no necesita confirmar su palabra con promesas o con juramentos o con este tipo de frases. Pero Dios lo hace, hermanos, para que pongamos atención, para que tengamos consuelo y para que recibamos también la advertencia como debemos hacerlo. Por eso está ese de cierto os digo aquí. Pero pensemos ahora en la promesa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados, tiempo futuro, a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualesquiera que sean. ¿Por qué está en tiempo futuro? Porque el Señor en un momento, en los últimos capítulos de Marcos, se iba a entregar en esa muerte de cruz. Y entonces ese perdón del que había hablado se iba a extender a todo el que ponga su confianza en Él. Se nos dice aquí que se trata de un perdón de pecados para los hijos de los hombres. Somos los seres humanos los objetos del perdón. Los demonios no reciben esa oportunidad. Cristo está enfatizando aquí, hermanos, la forma en la que Dios condesciende con nosotros para ofrecernos algo tan maravilloso como lo es el perdón de los pecados. Pero Jesús no dice el perdón de los pecados en general. Él dice todos los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean. Cristianos que se detienen en la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero no están leyendo bien el versículo 28. Todos los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean. ¿Qué clase de perdón nos ofrece Cristo en el Evangelio? Un perdón que es para todos los pecados, el más oscuro de ellos, como lo dijo incluso el apóstol Pablo, que participa del asesinato de uno de los hijos de Dios. El momento entonces de la acusación contra Cristo sirve también para que el Señor empiece a hablar de la promesa del nuevo pacto. ¡Qué misericordia, hermanos, de parte de Cristo! El Señor sabía que además de los escribas, estaban las multitudes escuchando allí. ¿Y cómo dejarlo solamente con la advertencia? ¿Por qué no hablarles tan claramente como lo hace el Señor de la promesa, de las cosas que Dios estaba ofreciendo con la venida del reino en Jesucristo? Así lo hace el Señor. Y hay que detenernos a pensar en esa promesa. Todos los pecados y las blasfemias. Esa es la bienaventuranza del perdón de la que habló David en el Salmo 32. De cómo Dios no nos inculpa a nosotros de pecado, cómo Dios borra nuestras transgresiones, cómo Dios las sepulta, nos dice el libro de Miqueas, en lo profundo del mar y promete no volverse a acordar más de nuestros pecados. ¿Qué promesa, hermanos? Una promesa que fluye del Evangelio. Pero ciertamente encontramos aquí también una advertencia. Y es una advertencia que también está relacionada con el Evangelio. Y en un momento voy a explicar por qué. El versículo 29 nos dice: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y nos dice el versículo 30, nos aclara qué es lo que estaban diciendo, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Allí tenemos sus palabras. ¿Cuál es la advertencia en cuestión? Es una blasfemia en particular. El versículo 30 nos aclara cuáles eran esas palabras. ¿Qué estaban haciendo esos escribas de Jerusalén? Estaban atribuyendo a Dios las obras del diablo.
Jesús echaba fuera a los demonios por el poder de Dios. Y ellos decían, no, lo hace por Satanás. ¿Qué dice Jesús de este pecado? Que no tiene jamás perdón. Hace culpable a la persona de un juicio que es eterno. Ahora, ¿qué es lo que esto significa? ¿Puede alguien en esta época cometer esta clase de pecado imperdonable? Es una respuesta en la que ha habido diferencias, una pregunta en la que ha habido diferencias. Pero espero, hermanos, que al ver el texto puedan ver la claridad con la que eso se presenta. Y permítanme citar aquí, para explicar qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, las palabras de Louis Berkhoff, que en su teología sistemática nos da la siguiente definición. Es un poco larga, pero véanla conmigo. Nos dice: el pecado, hablando de este pecado, consiste en el rechazo y blasfemia consciente, maliciosa y voluntaria, en contra de la evidencia y la convicción del testimonio del Espíritu Santo con respecto a la gracia de Dios en Cristo, atribuyéndolo contra toda evidencia y convicción al principio de las tinieblas, bajo el impulso del odio y la enemistad. ¿Por qué cito esa definición? Vean cómo nos ayuda esto. Es un rechazo y blasfemia, es consciente. Ellos tenían conocimiento, eran escribas, conocían la ley, estaban viendo bien lo que estaba haciendo Jesús. El problema es la conclusión que estaban sacando. Es malicioso, es algo voluntario y es en contra de algo, hermanos. En contra de la evidencia y la convicción del testimonio del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Jesús nos lo enseña en ese discurso en el aposento alto con sus discípulos, que el Espíritu viene para convencer al pecador, de pecado, de justicia y de juicio, y para dar testimonio de Él, de Cristo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo apunta el reflector sobre la persona de Cristo y nos enseña quién es Él. ¿Qué estaban haciendo esos escribas entonces? El Espíritu Santo les estaba mostrando externamente quién era Jesús. Tenían el conocimiento de la ley para verificar esto, y aún en contra de toda la evidencia que había, voluntaria y maliciosamente se opusieron con todo su corazón, con un impulso, o bajo el impulso, nos dice el teólogo, del odio y la enemistad, y terminaron atribuyendo lo que es de Dios al diablo. Ese, amados hermanos, no es cualquier pecado. Y si tú te has preguntado alguna vez si has cometido el pecado imperdonable, yo te preguntaría eso. ¿Estás rechazando y blasfemando a Dios consciente, maliciosa, voluntariamente, en contra de toda la evidencia que te ha dado? ¿Hay en tu corazón un impulso de odio y enemistad contra Dios? Y si tú dices no, yo te diría, entonces no has cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque si no estás reaccionando como ellos, no es algo que estés cometiendo. La blasfemia entonces supone una medida de luz externa. Y es un pecado, este es el problema, que excluye todo arrepentimiento y cauteriza la conciencia. ¿Qué pasa, hermanos, cuando al único Salvador, el único mediador que hay entre Dios y los hombres, alguien empieza a blasfemar y lo rechaza? No hay otra opción. ¿Dónde va a haber otra salvación? Ya no hay otra oportunidad. Si estás confundiendo a Cristo con Satanás, no va a haber esperanza, porque no hay otro Salvador fuera de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta realidad? Y con esto quiero responder a la pregunta de si este pecado puede cometerse hoy. Mi respuesta es sí. El Espíritu Santo sigue dando el mismo testimonio. Cristo nos ha dejado su palabra, tenemos la luz externa y la tenemos en particular también por medio de la predicación. No es una luz menor que el momento en el que Cristo habló estas palabras.
Y el Espíritu Santo sigue hablando de la misma forma, con el mismo poder. Pero las palabras tienen un uso particular según el estado de la persona. Van a producir algo diferente en los creyentes y van a producir algo diferente en los incrédulos. ¿Cómo distinguimos esto? Con esto termino, hermanos. ¿Qué efecto tienen estas palabras sobre los creyentes? ¿Qué efecto tienen? Yo he dicho, hay una promesa evangélica y hay una advertencia evangélica. Hay un temor correcto que esta advertencia produce sobre nosotros los creyentes. Es correcto que sintamos temor al leer advertencias tan espantosas como esta. Pero ha de recibirse como una advertencia evangélica. Es decir, la escuchamos, nos da temor, nos puede dar terror, pero ¿a qué nos lleva, hermanos? A aferrarnos más a la cruz. Al volver a las palabras del versículo 28, de decir, Señor, perdóname, mira esta promesa que tú has dejado aquí. A eso me refiero con evangélica. Pero la apostasía que encontramos aquí es una realidad que debe hacernos temblar, con esa clase de temor que nos lleva una y otra vez a la cruz de Cristo. Esta advertencia también, hermanos, nos hace recordar que vamos a encontrar personas en este mundo que se oponen a Cristo de la misma manera que esos escribas. Que no nos sorprenda entonces cuando veamos a una persona así, o si se desata un tiempo de persecución en nuestro país, como lo sufren muchos de nuestros hermanos al otro lado del mundo, encontrar esta clase de oposición. Jesús ya nos lo había advertido, Juan capítulo 14, el Señor se lo dice claramente a sus apóstoles, acuérdense de que ya se los había dicho. Pero también encontramos, ¿cómo es que se va a ver esa oposición? De esta manera, hermanos, de esta manera, diciendo que lo que estamos enseñando de la palabra de Dios es del diablo. Y si no, piensen en la ideología de género o las feministas, porque ellas dirían algo semejante. Pero ¿qué efecto tiene esto sobre los incrédulos? ¿Qué es lo que debe producir? A los que están aquí y no han puesto su fe en Cristo, debería ponerlos a temblar, pensando que mientras no estén en Cristo, la luz que Dios les está dando cuando se sientan a escuchar la palabra, podría serles retirada, para que ya no haya oportunidad para el perdón. Cuando alguien cruza esa línea, no hay vuelta atrás. Cuando alguien no aprovecha el día de la salvación y se une a esas multitudes de las que Esteban dijo, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, puede haber un momento en que el Espíritu se aparte, retire ese testimonio externo, ya no haya más entendimiento y la persona se lance con odio en contra de Dios. ¿Qué deben concluir entonces? Que este es el tiempo aceptable, nos lo dice el apóstol Pablo citando el Antiguo Testamento. Hoy es el día de la salvación. La advertencia debería llevarnos entonces a todos de regreso otra vez al versículo 28, para buscar el perdón de los pecados de las manos del único mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos.